Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El carro de Dios, la nave de Jehová, Melquisedec y Jesús. El ser humano, a lo largo de la historia, ha creído de que él es una evolución, cuando eso no es correcto. Ustedes deben saber de que el hombre es el carro de Dios, es la nave de Dios. Y el ser humano fue creado para llevar dentro de él una parte de Dios. Se le conoce como la chispa divina. ¿Por qué? Ustedes deben saber de que hay una teoría que viene del cielo, la cual Jehová me dio a conocer y se llama la teoría de las jarras. Jehová nuestro Dios es la gran jarra. Él es la gran jarra. Él es la totalidad. Dios es la totalidad. Él tiene el total. Pero entonces Él para venir a la tierra necesita que vaciarse en unas jarras que somos nosotros. Nosotros somos templos o somos recipientes, jarras. ¿De qué? De la gloria de Dios. Entonces Dios lo que hace es vaciarse dentro de nosotros. Eso lo podemos ver con los científicos. Para que un ser humano pueda entender el universo, tiene que saber de mecánica cuántica, de física, de matemática. Pero una persona no puede saber todo él solo, no puede, pero Dios sí. Dios sí entiende todo el universo, la luz, la energía, la materia, el espacio, el tiempo, la realidad, Él lo entiende todo. Pero para que un hombre pueda entender el espacio, necesita reunirse con un grupo de científicos. Y resulta y pasa de que esos científicos tienen parte del conocimiento de Dios que Dios dejó dentro de ellos. Lo mismo ocurre con un pastor. Si nosotros decimos es que necesitamos hablar de Dios, la teología, entonces vienen teólogos que han absorbido parte del conocimiento de Dios y cada uno va a hablar sobre Dios. Pero Dios es la totalidad. Dios es la totalidad. Y el hombre se vuelve un vehículo para Dios. Entonces, para poder entender a Dios, necesitamos que sumar toda la humanidad y llegar a una conclusión. Y un ejemplo, reunimos todo el mundo y le hacemos una encuesta y decimos, la mayoría que cree que Dios existe o no existe, la mayoría va a decir que sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos una parte de Dios dentro de nosotros. Hay otras personas que lo que hacen es negar esa parte. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que el hombre es una casa para Dios, es un templo de Dios, es una nave, un carro. Nos disminuyes a hacer un carro. Cuando Dios enseña de que no. ¿Por qué? Porque nosotros también vivimos dentro de un templo. Jehová nuestro Dios es el universo. Estamos dentro de él como un templo. Por eso ustedes deben entender de que Salomón, cuando Jehová nuestro Dios escogió a Salomón, él estaba explicando y le dijo a Salomón, construye un templo, Salomón. Y Salomón hizo el templo de Salomón. Y este es el plano. Y cuando nosotros nos damos cuenta, el plano que él hizo estaba haciendo referencia a un humano acostado. Él construyó el edificio y tú decías, wow, qué templo tan hermoso. Y cuando entraban decían, venga, pero es que estamos como caminando dentro de un cuerpo humano. Y eso es lo que Jehová, el Dios de Israel, le estaba enseñando a Salomón, de que nosotros vivimos dentro de un templo que es Jehová, y dentro de ese templo estamos nosotros, y dentro de nosotros también hay personas, hay todo un universo, y ese universo es Dios, porque nosotros somos el carro de Dios, la nave en la que Él se mueve. Es realidad. El hombre es el carro de Dios, y esto lo sabían los antiguos. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de mitología egipcia. Si nosotros vemos esta imagen, es de una mujer que en su cabeza tiene como una silla. Tiene como una silla. ¿Por qué tiene una silla? Porque ellos entendían de que la conciencia de Dios se manifiesta en la cabeza del hombre. Y el hombre viene siendo literalmente la silla de Dios. Dios se sienta sobre ti y tú haces la obra de Dios. Es realidad. El hombre es literalmente la silla de Dios y por eso los egipcios entendían esto. También vemos en esta imagen
de que es una silla con un cabello. Ese cabello representa de que para Dios es muy importante el cabello. Eso nos lo enseña Sansón. Sansón, cuando le quitaban el cabello, se debilitaba porque Dios estaba dentro del cabello. Es la manifestación de Dios, es el cabello. Entonces, vemos de que aquí también vemos a Ra con un sol en la cabeza, que representa que él es un vehículo del sol. Ahora bien, ¿por qué hay diferentes? Porque lo que hace Dios, como él es la totalidad, él es el total, entonces lo que él hace es dividirse. Se divide, vamos a ponerlo en azul para que se vea. Él se divide en este, se divide en este, se divide en este, se divide en este y se divide en este. Todos son Dios, sino que es una manifestación diferente. Entonces, cuando Él se separa, se vuelve varios. Entonces decimos, no, volvamos a unir a Dios. Lo unimos y vuelve a aparecer Jehová. Es el mismo. Es el mismo. Lo mismo ocurre con este que tiene la cabeza de cocodrilo, la cabeza de ave, el toro, que es importante, la vaca, perdón, el trigo y este. Y cada uno de ellos cumple una función. Lo que hace la totalidad es que separarse. Es como cuando tú dices, no, es que yo soy muy rico, tengo tanta riqueza que no sé qué hacer. Entonces tú dices, bueno, llamas a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu tía y les empiezas a dar plata para que ellos trabajen tu dinero. Ellos al final dicen, no, es que el dinero es mío. Y tú dices, no, 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 ese dinero no es tuyo. Yo te lo di, es dinero que me pertenece, es mi totalidad. Sino que yo te lo di para que tú lo trabajes. Entonces debemos saber que tú eres el total, tú eres el hombre rico. Y tú eres el que le das riqueza a los demás. Y ellos te dicen, y tú dices, no, cuando recojan mi dinero, todo vuelve a mí. Yo vuelvo a ser el rico. Eso es lo que ocurre con Jehová nuestro Dios. Él es el rico y Él entrega la riqueza a la humanidad. A la humanidad. Luego, cuando todos muramos, ¿quién vuelve a ser el rico? Jehová, y nosotros solamente somos humanos. Eso es lo que ocurre. Él es la totalidad. Él es la totalidad. Y el hombre se vuelve un asiento para Dios, un vehículo, una nave. Pero el hombre, para hacer eso, tiene que ser humilde. Reconocer eso. No es fácil entender eso. No es fácil. De que el hombre es un carro de Dios, es un templo, es un templo, es un templo de Dios. Que Dios mora en ti. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidados. Hay que tener cuidados para el templo porque en él mora Dios. No cometer pecados. ¿Por qué? En ti está Dios. No hacer ciertas cosas. ¿Por qué? En ti está Dios. No mirar ciertas cosas. Porque en ti está Dios. Entonces, es un templo. Es un templo, pero ustedes deben saber de que no todos vienen a hacer lo mismo. Hay unos que vienen a ser santos y otros vienen a disfrutar. Esa es la realidad. Para que después digan, no, es que él dijo que cuando Dios solamente viene a ser santo. Eso no es verdad. Dios también viene a disfrutar del mundo que Él creó. Él también viene a ¿qué? A jugar, viene a ver películas, viene a tener relaciones sexuales, viene a hacer lo que se le place. Y hay otra parte de Él que viene a servirse a sí mismo. ¿Viene a qué? A ayudarse. Es realidad. A limpiarse, porque hay una parte de donde Él disfruta, pero cuando la persona disfruta, hay suciedad. Y hay otra parte que limpia. Eso es realidad, por eso nosotros debemos entender de que Dios está tanto en el mundo como está en las iglesias. Ambos son templos de Dios, ambos. Es realidad, y no podemos escapar de Él, no podemos salir de Él. ¿Por qué? Porque estamos dentro del cuerpo de Él. Asimismo, tus hijos, que todavía no han nacido, están dentro de ti. Si tú tuvieras más conciencia, te darías cuenta de que dentro de ti hay personas. Hay personas que son tus hijos, que no se han manifestado, sino que están ahí. Lo que ocurre es que el hombre envía su semen, que es una nave, y la cae en el vientre de la mujer, ahí dura 9 meses y se forma el bebé, y luego viene a esa realidad. ¿Por qué? Porque hay 3 niveles. Está el nivel donde está Dios, está el nivel de la realidad donde estamos nosotros, y está el subnivel que es dentro de nosotros, donde también hay personas. Por eso, decir de que Dios está lejos de nosotros no sería correcto, porque Dios habita dentro de ti y tú lo necesitas para respirar. Dios se encarga
de que tú puedas dormir y levantarte. Tú solamente eres el consciente, tú estás aquí. Dios mora dentro de ti y Él se encarga ¿de qué? De que tú duermas, de que tú descanses. Mientras tanto, Él le dice al cuerpo, prepárense porque mañana la persona, es decir, tú te tienes que levantar y tienes que hacer tal cosa. Dios está también en tu subconsciente y Él se encarga de hacer todo para que tú vivas. Es realidad, es realidad, es una cadena, es una cadena. Nosotros somos el templo de Dios, Dios es nuestro templo, nosotros le servimos a Dios y Dios también nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está en tu vientre, tú no sabes cómo te crecen las uñas, pero Dios lo hace dentro de ti. Tú no sabes cómo te crece el cabello, pero Dios lo hace dentro de ti. Es realidad, tú no necesitas sino comer, tú comes y Dios se encarga ¿de qué? De procesar el alimento y de distribuir la materia fecal, la orina, se encarga de eso. Tú no te encargas de lo demás, por eso el cuerpo es un templo de Dios, Dios habita dentro de ti. Y el subconsciente es muy inteligente porque el subconsciente sabe qué hacer con todo. Sabe qué hacer con el estiércol, qué hacer con la comida, él sabe todo. Es realidad. Entonces, nosotros somos ¿qué? Un templo de Dios. Dios es un templo para nosotros y nosotros somos un templo para Dios. Es la realidad, es la realidad. Entonces, los antiguos entendían esto. Vamos a leer lo que dice Salmo 60, del 8 al 10, dice, Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Miren lo que está diciendo Dios, porque son palabras de Dios. Está diciendo, ¿quién me llevará? ¿Por qué? ¿Por qué Dios necesita que alguien lo lleve? Porque Dios vive dentro de nosotros. Es como si el hombre fuera el transporte de Dios. Literalmente, el templo de Dios, la casa de Dios, la nave de Dios, un hotel, como lo quieras llamar, como lo quieras llamar. Pero el hombre es una casa de Dios, es un templo, un cuerpo, una cueva, vendría siendo una cueva para Dios, un templo, una casa, una silla, como lo quieras llamar. Dice, ¿no serás tú, oh Jehová, que no nos habías desechado y no salías, oh Dios, con sus ejércitos? Entonces, el hombre a lo largo de la historia no ha entendido esto. Dice, no, Dios está arriba en el cielo. Y es verdad, porque Él es el templo del universo. Y dentro de Él estamos nosotros. Y para que no nos sintiéramos tan lejos de Él, porque el universo es infinito, lo que Él hizo fue crearnos a nosotros a su imagen y a su semejanza. Y creó una casa pequeña dentro de nosotros, para que no sintiéramos como esa distancia de decir, Dios, tú estás muy lejos. No, estoy aquí dentro de ti y yo soy el que te ayudo con todo para que tú puedas vivir. Vivir, entonces Dios nos da el aire y Él se encarga de procesarlo, de llevarlo a los pulmones. Él se encarga de llevarlo a los pulmones. Él se encarga de llevarlo a los pulmones. Para que tú puedas vivir, tú simplemente corres, vas haciendo deporte. Dios, aliento, respiras. Cuando respiramos decimos Yahweh. Yahweh es uno de los nombres de Dios que pronuncia el cuerpo en automático. Es como cuando tú vas a sonar la moto, fum, 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 y las personas que saben de moto saben reconocer por el sonido de la moto qué moto es. Lo mismo ocurre con el hombre. La respiración es el motor del hombre. Entonces, cuando nosotros respiramos, decimos Yahweh, es el motor. El motor. Entonces ya uno sabe, no, es el cuerpo es la elaboración de Dios, de Yahweh. Ahora bien, pero nosotros también debemos entender de que no solamente el hombre es un transporte para Dios, no, sino que también los animales. Ustedes deben saber de que nosotros aquí en la tierra somos Adanes y nuestros ángeles son animales. Los ángeles son animales, no humanos. Arriba en el cielo ocurre lo mismo. En el cielo está Jehová nuestro Dios y Jesús, que es Melquisedec, su sacerdote.
el sacerdote del Dios Altísimo. Pero ellos tienen ángeles y los ángeles de ellos son animales que tenemos aquí, pero mezclados, son más especiales. Un querubín, esto es un querubín, un león con alas. Y Jehová nuestro Dios, dice la escritura que él se monta en él. Esa podría decir una interpretación, pero lo que él da a entender de que él utiliza al león con alas como una nave, como una nave. Es decir, no vamos a mirar a una persona encima, no, sino que vamos a mirar es al león. Vamos a mirar es al león y Dios está dentro del león. Miren lo que dice. Salmos 18, versículos del 10 al 12 dice, cabalgó sobre un querubín. Un querubín es un león con alas. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas. Nubes de los cielos. Por el esplendor de su presencia. Sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es la inteligencia. Es conocido como la inteligencia. Entonces, la inteligencia de todo, por eso ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios está dentro de cada persona, dentro de un niño, porque si tiene un corazón, ahí está Dios, ahí está Dios. Sino que Dios lo que hizo fue dividirse en cada persona. Entonces no creó clones, sino que creó personas diferentes. Por eso tú no te pareces a ninguno de tu familia. Y Dios se encarga de formarte en el vientre de tu madre. Tú no ves a Dios, pero Dios se encargó de fabricarte ahí. Y quedarse en su subconsciente, en tu subconsciente para que tú pudieras vivir. Dios te construyó y se quedó en el subconsciente para, para que tú pudieras vivir tu vida. ¿Por qué? Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios ha vivido muchísimo tiempo. Él es el eterno. Él, Hashem. Él ha vivido muchísimo tiempo. Él sabe todo y él conoce todo. Él ya ha vivido muchísimas vidas. Demasiadas. Y al final, cuando tú vives demasiado, ya te cansas. Y entonces lo que haces es dejar que los demás vivan. Y eso es lo que él hace. Él simplemente está en el subconsciente sirviéndole a las personas. Entonces nosotros lo que hacemos es también servirles. ¿Ser qué? Agradecidos con él. Entonces lo que hacemos es desde aquí enviarle alabanzas a Dios, que eso es lo que haces cuando tú vas a la iglesia. Y tú también lo que haces es cuidar tu cuerpo. Cuidas tu cuerpo. No fumas, no tomas, no le haces daño al cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de ti está ¿qué? Jehová nuestro Dios, que Él es el subconsciente de cada persona. Es realidad. Entonces aquí dice que Dios cabalga porque es como un caballo sobre un querubín y voló. Entonces, deben entender de que Dios lo que hace es estar dentro de cada ser. Si tú miras una mariposa, Dios está dentro de la mariposa porque Él es la inteligencia que le da vida y Él permite que el ser sea el ser, sino que le permite a vivir. Es decir, el ser, si la mariposa quiere ir hacia la derecha, Dios le permite ir a la derecha y Él solamente lo que hace es que ayudarla en el vuelo, porque Él sabe todo y Él conoce todo. Él sabe cuándo las aves deben tener relaciones sexuales, cuándo deben emigrar. Entonces lo que Él se hace el ave principal y guía a las demás a donde tienen que emigrar para que tengan sus crías. Dios es el que se encarga de hacer todo eso, porque Él es el subconsciente de todo. Es realidad. Él, él es el subconsciente de todo y también el consciente, pero Él dejó que el consciente, que somos nosotros, simplemente disfrutemos. Es realidad, pero debemos tener una armonía con el medio ambiente, una armonía con Dios, de ser agradecidos con Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, con los animales, respetando sus hábitats, respetando la tierra. Es realidad. Jehová nuestro Dios creó todas las cosas y Él está en todas las cosas. Entonces, el hombre es un templo, pero también los animales. Los animales son un templo para Dios. Ahora, lo que les estaba explicando, también lo han estado explicando en películas. El problema es que los masones
los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios, que son personas cristianas que han alcanzado un nivel muy alto, y judíos porque han trascendido. Ellos hacen unos ritos, ¿para qué? Para que la persona pueda trascender y pasar de qué? Del subconsciente al consciente. Entonces, ellos envían esta información, pero lo hacen como de una forma de entretenimiento. Y claro, si me dan una información de forma de entretenimiento y no me explican de qué se trata, yo también la voy a mirar de forma de entretenimiento, de imaginación. Cuando esto no se trata de imaginación, sino que es una realidad. Nos están diciendo una realidad en la frente, sino que nosotros no la entendemos. No la entendemos. Tenemos un personaje en Intensamente llamado Riley. Es muy famosa y es muy querida. Hay que decirlo. Entonces, ella es una niña que vive su vida, pero ella no se da cuenta de que dentro de ella hay emociones que tienen formas humanas y manejan su vida. Asimismo ocurre con Dios, pero Dios no controla tu vida, tú tienes el libre albedrío. Dios trabaja por ti, está en tu corazón, Dios trabaja en ti, está en tu corazón. Por eso Salomón dijo, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Tu corazón bombea sangre para todos lados. Tú le dices al corazón, corazón, ¿es tiempo de bombear sangre a los ojos? ¿O es tiempo de bombear sangre a los pies o a las manos? No, porque en el momento que tú le empiezas a dar órdenes de dónde bombear, lo puedes hacer mal, porque tú no entiendes cómo funciona el cuerpo. Tendrás que saber cómo funciona el cuerpo. Y quien sabe cómo funciona el cuerpo es el que lo creó. Y el que lo creó fue Jehová nuestro Dios. Él sabe todo sobre el cuerpo, sabe cómo distribuir la sangre, cómo hacerla fluir. Y Él está ahí, dentro del corazón, haciendo funcionar todo. Haciendo funcionar todo. Y también está en el universo. Por eso Él está en todo y está en todos. Es realidad. Es realidad, porque Él tiene un conocimiento extraordinario. Es realidad. Entonces, Riley bien vendría siendo un templo de sus emociones, pero ella no se da cuenta. Ella simplemente vive la vida. Ella vive la vida. Esa información no la han estado presentando ahí. Lo dice la Biblia. Otro problema es que las personas no leen la Biblia. Otra película que a mí me gusta muchísimo es Tripulante Day, protagonizada por Eddie Murphy. Es una película que se las recomiendo. Se las recomiendo totalmente. ¿Por qué? Porque Dios es un varón negro. Y ustedes deben saber que el Espíritu Santo se representa como una mujer blanca. Esa es la realidad. Yo les estoy diciendo la verdad. O como una paloma. Como una paloma. Es realidad. Entonces, ustedes deben saber de que Eddie Murphy está ejemplificando a Jehová nuestro Dios, que Él es el templo, arriba. Y esas personitas vendríamos siendo nosotros. Entonces, ellos nos están diciendo, miren, hay un mundo dentro de nosotros, hay un mundo dentro de Jehová, que somos nosotros, y dentro de nosotros también hay otro universo. Por eso Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y la imagen de Dios es que es un templo. Y vemos de que los animales también son templos. Entonces aquí dice, existe todo un mundo dentro de él. Y es que si me presentan esta información, porque hay que decirlo, los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, ellos hacen unos ritos ocultistas. ¿Para qué? Para hacer de que el subconsciente salga a la luz. Y eso lo manda a hacer Dios. Por eso se hace de una forma privada. Es una forma privada. Pero deben saber de que está mal entregarle información a las personas y no explicarles por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios manda de que explíquenle a la gente por qué hacen lo que hacen, porque si no, los estancan. Los estancan. Es decir, si a mí me presentan esta película, yo digo, wow, eso es diversión. Y luego viene otra persona a explicarme de que no, es que eso es real. Yo voy a decir, nada, me voy a burlar de esa persona y voy a generar de que yo me estanque, porque me estoy riendo de lo que es real. Por eso ustedes deben entender de que cuando Caín mató a Abel, no mató a una persona, sino que mató toda una genealogía. Y cuando tú estudias la Biblia, te aparece la genealogía de Caín y te aparece la genealogía de Sem. Pero tú dices, venga, ¿y Abel levantó descendencia? No. ¿Por qué? Porque él era uno, no alcanzó a levantar descendencia. Por tanto, él mató a mucha gente que estaba dentro de su templo.
Si pensamos hoy en día, todos estábamos dentro de Adán. Si Adán hubiera muerto, no hubiéramos nacido. Dios hubiera matado a una persona, no, a muchas. Si Dios hubiera castigado a Adán. Lo mismo pasa con Caín, pero Dios permitió que Caín se expandiera, sacara a todos sus hijos. Es cuando tú miras a tu esposa, tú dices, mi esposa, vamos a tener hijos. ¡Bruf! Sacas todos sus hijos. ¿De dónde los sacaste? Estaban dentro de ti, porque tú eres un templo. ¿Sí lo que nos damos cuenta? Entonces, como los masones y los Illuminatis, ellos dicen, no, la información verdadera para nosotros, para los demás, se los vendemos en entretenimiento. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque la gente no está avanzando. Y la intención es que, como les digo, cada persona tiene una forma de interpretarlo. Una persona tiene la forma de interpretarlo como Riley y otra persona lo tiene para interpretar como Eddie Murphy. Pero ambos son uno mismo, están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo. Por eso Dios, ¿qué hace? Se vacía en personas diferentes, se vacía. Tú eres una jarra y Dios te da el conocimiento y te da una parte, pero a él todavía le queda más conocimiento. Necesita otra persona y le da más conocimiento. Otra persona, más conocimiento. Y luego las personas se dan cuenta, venga, tenemos cosas similares. Estamos alineándonos. ¿Por qué? Estamos hablando del universo. ¿Y quién está por encima del universo? Jehová, que él es la cabeza. Es como, yo tengo mi consciente aquí. Yo soy el consciente y mi subconsciente, pero mi subconsciente es más inteligente que yo. ¿Por qué? Porque mi subconsciente me produce saliva, genera mis dientes, si me corto, él es el que vuelve y cierra la carne, el que hace crecer mi cabello. ¿Soy yo más astuto que el subconsciente? No, porque yo solamente estoy disfrutando la vida. Él se encarga de trabajar por mí. Él hace todo en mi templo, que es mi cuerpo. Él hace todo. Y Él es Dios, Él es Jehová. Por eso deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un servidor, pero no es nuestro esclavo. Él es un servidor. Él sirve al hombre. Asimismo, el hombre le reintegra a Él diciéndole, Dios, tú me sirves a mí, yo te sirvo a ti. Es así. Es una cadena. Es realidad. Por eso decimos Dios, el que da. Dios es el que da, o el que dio. El Dios, el que dio todas las cosas, Jehová. Y así como Jehová es el que da todas las cosas, nosotros debemos de lo que recibimos de Dios, dar. Es realidad. Y eso está en la Biblia, está muy presente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Ahora bien, recordemos que Dios creó al hombre, y el hombre se volvió y es un vehículo o una casa de Dios. De Dios, pero el hombre puede decirle, Dios, no te quiero aquí en mi casa, no te quiero aquí en mi cuerpo, que eso es lo que ocurre con mucha gente. Por eso las personas que predican, los primeros cristianos, decían, acepta a Jesús, deja entrar a Jesús en tu casa. Y tú dirás, pero no, es que yo ya tengo un Jesús, que es mi subconsciente, el que hace todo. Yo ya lo tengo. Lo que ocurre es que en el huerto del Edén, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Agregaron sabiduría maligna al corazón. Y nuestros corazones tienen una parte mala y una parte buena. Cuando tú entras, metes a Jesús en tu corazón, tú le permites a tu corazón contrarrestar esa parte mala. Adán y Eva comieron y eso que comieron llegó al corazón. Todo lo que tú comes llega al corazón. Y el corazón del hombre se corrompió. Ya no es un templo de Dios. Por eso Dios los echó. Les dijo, ya tú no, porque ustedes comieron de ese fruto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y Dios los echó. Los echó. Entonces, el hombre comió de ese fruto y se contaminó en su corazón. Y ya no quiere dejar entrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los echó. Jesús es el que viene a limpiar los templos. Él limpia los templos para que Él pueda volver a habitar. Es realidad, para volver a habitar. Y dice, ¿y no sabéis que no sois vuestros? Él está diciendo, Dios los creó a ustedes. Pero ustedes no se pertenecen a sí mismos, sino que son vehículos de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque al final el hombre muere. El hombre muere. Y Dios vuelve y crea más templos. Si el hombre dice, no, yo mi cuerpo no quiero tener a Dios,
Dios se dice, tranquilo, mi amigo, recuerden que tú estás por encima, Dios está por encima de ti y Él también es un templo. Dios también te va a decir, amigo, yo tampoco te quiero en mi casa, que es mi cuerpo. Es una cadena, es una cadena. Por eso Dios de alguna otra forma te está probando a ver si tú amas a Dios como Dios te ama. Dios te ama dejándote entrar en la vida, en, en su templo. Y luego te dice, déjame entrar en tu casa, en tu templo. Por eso dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Estarán juntos. Entonces, lo que ocurre es que si el hombre dice, no, yo no quiero a Dios en mi templo, en mi casa, que es el cuerpo, yo no quiero a Dios, Dios también tiene que responderle de igual forma. Dios le va a decir, amigo, tranquilo, yo creé la vida, Jehová creó el sexo, creó el alimento, creó la mujer, creó el hombre, creó tus hijos, porque tus hijos no te pertenecen. Si tú mueres, los hijos quedan en la vida y la vida es de Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios. Todo le pertenece a Dios, tus carros, tus casas, todo. Todo lo que tiene el hombre es prestado. Es realidad, es realidad. Pero el ser humano debe entender de que él es un vehículo de Dios, una casa de Dios. Es realidad. Fuimos creados para eso. Ustedes deben saber de que esto lo han ejemplificado donde lo vivimos. En Egipto. También los japoneses entendieron esto en un tiempo y ellos utilizaban unos símbolos en la cabeza. Esos símbolos representan que aquí es un asiento. Él es el, el consciente. Y aquí este símbolo representa como un asiento. Y ese asiento es donde se asienta la conciencia de Dios, que es Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios. Pero el hombre no debe cubrirse su cabeza, es decir, no debe utilizar este símbolo, porque como les digo, esto es un símbolo. El hombre no debe hacer ese símbolo, sino que él debe entender de que Dios se va formando acá, se va formando, se va formando. Dios queda como arriba de ti y tú eres un vehículo de Dios. Es realidad. Él está unido a nuestros pensamientos. Es realidad. Es un vehículo. Por eso, lo que él está utilizando en la cabeza es un símbolo. Es un símbolo. Pero nosotros no debemos tener ese símbolo, sino que lo debemos entender. Debemos es entenderlo, de que no. Dios es arriba de nosotros. Arriba de nosotros. Porque una cosa es tener el símbolo. Es importante entender el símbolo. Entenderlo. Por eso vemos de que ellos tienen como un asiento. Y eso representa de que la soberanía de Dios está sobre él. Y que él entiende la posición en la que él está. En la que él está. Porque ustedes deben saber de que el hombre debe desarrollar un sexto sentido. Un sexto sentido. Y en la cabeza, el hombre ya tiene poder, ¿para qué? Para moldear sus pensamientos. Entonces, lo que hace el hombre es crear como unas antenas. Crea unas antenas donde Dios se asienta, que hacen parte de la imaginación. Esa es la realidad. Son las antenas que vienen aquí. Ahorita lo vamos a mirar. Unas antenas y arriba va a estar Dios. Arriba, aquí en la cabeza, como una aurora. Aquí va a estar Dios. Va a estar Dios. Entonces, las personas, dos cosas. Pueden utilizar el símbolo para entenderlo o entrar en algún lugar y luego se lo quitan, porque Dios dice que no podemos cubrir nuestras cabezas. Las que se deben cubrir las cabezas son la mujer. La mujer. Y deben entender de que es un asiento de la divinidad. Es un asiento de Jehová nuestro Dios. Somos un carro, un vehículo, un templo. Entonces, pueden utilizar este símbolo como pueden utilizar otros símbolos. Ya vamos a mirar. Ahora bien, entonces, aquí podemos ver que los japoneses llegaron a entender eso, o los chinos, no recuerdo muy bien de dónde, por eso aparece en la serie de Songun. Songun, sí. Entonces, aquí está el asiento, la conciencia de Dios y va unida, y va unida. Lo mismo pasaba con los egipcios llegaron a entender eso. Ellos hacían esto, que eso es un trono, la cabeza es el trono de Dios y está unida con Dios, con Dios. Lo mismo hacía Sansón, por eso para Sansón, la debilidad de Sansón estaba ¿en dónde? En el cabello. Y aquí estaba la conciencia de Dios, que le daba el poder y la fuerza
no estaban en Sansón, sino que la escritura dice que venía de Dios, el poder de Dios venía sobre él, y estaba siempre en la cabeza, siempre estaba ahí arriba. Lo mismo pasaba con el rey David. El rey David cuando iba a la guerra tenía mucha fuerza. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios se había desarrollado aquí, en sus pensamientos. Se había desarrollado en sus pensamientos. Para que el hombre llegue a volverse un asiento de la divinidad o un carro de Dios o un templo de Dios, tiene que pasar por un proceso alquímico, que solamente lo hace el gran maestro, que es Melquisedec, que es el mismo Jesús. Jesús es el gran maestro y él es el gran alquimista. Él es el Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y él es el gran alquimista. Y él se encarga de hacer un proceso mental. Aprendan esto, porque si tú estás en una orden de los masones, de los Illuminati, de los Rosacruces, de la Aurora Dorada o de los jesuitas, ahí los vuelven templos para Satanás, templos para Baphomet, que van en contra de Dios, y Dios no escoge ninguno de ellos como templo, porque para ellos trascender tienen que pisar una cruz, tienen que decir unos ritos satánicos, y Dios no está a favor de eso. Dios, para Jesús, que es el gran maestro, el gran alquimista, el Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, hace un proceso químico dentro de ti. Y él te ayuda a trascender. Y tú te vuelves un vehículo de Dios, un templo de Dios, una casa. Claramente, Dios cuida sus templos, donde Él habita. Y Dios los llena de ¿qué? De honra, de autoridad. Incluso te da poderes, así como Sansón. Como Sansón. Dios le da poderes a la persona. Esa unidad. Teletransportación, superfuerza, correr rápido. Esa unidad. David era muy hábil en batalla. Tú no te vas a querer enfrentar con Sansón. Lo más seguro es que Sansón en batalla te partiera los huesos porque tenía mucha fuerza. Porque estaba unido a la divinidad, que es Jehová nuestro Dios. Es unidad. Y Jesús, Melquisedec, Jesús es el mismo Melquisedec. Y él es el gran maestro, el que hace la gran obra, la opus magnus. Él es el gran maestro, el Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, y él se encarga de hacer el proceso alquímico mental. Alquímico mental. Deben entender que es mental porque el subconsciente va de forma inversa. Y tú, en la realidad, tienes que guardar los mandamientos. Por eso el proceso es mental y te van a dar unos deseos muy extraños, pero eso es algo mental. Y mientras tanto, tienes que estar guardando los mandamientos. ¿Y eso es para qué? Para que tu cuerpo se una, todo tu cuerpo se una y todo tu cuerpo sea uno, para que todo tu cuerpo se unifique. Esa realidad. Y tienes que pasar por unos deseos que tú vas a decir por esos deseos tan extraños. Y es porque el subconsciente va de una forma inversa. Es como cuando tú controlas el mando de un videojuego de forma inversa, porque Dios juega en el nivel más difícil. Esa realidad. Por eso, Dios es el que maneja todo el cuerpo. Eso es complicadísimo. Dios todo el tiempo está jugando en modo inverso. Esa realidad. Entonces, muchas personas que son maestros de los masones, de los Illuminati, de los Rosacruces, de la Aurora Dorada, ellos hacen todo lo que el subconsciente les dice. Pues el subconsciente debe ser interpretado, porque él va de forma inversa. Los mandos están alterados. Porque él lo alteró a propósito, para jugar de una manera más difícil, más complejo. Esa realidad.